Ya. Creo que se ve bien ahí, ¿sí? Sí. Confirme. Sí, se ve. Perfecto. Ya, hoy vamos a trabajar, vamos a abordar la pregunta de la 24 a la 26 del Catecismo Alemán de Heidelberg, eh, que tiene relación con la creación y la providencia. Eh, ya lo vamos a desarrollar. Primero que todo, la sesión anterior, el presbítero Héctor Pagán nos estuvo hablando acerca de Dios, de Dios, y estuvo también desarrollando sus atributos en parte y también hablando acerca de la simplicidad de Dios. Eh, y para nosotros es muy importante, y esto lo voy a hacer una aclaración, al menos para mí ha sido muy importante en este último tiempo cada vez ser más meticuloso en poder definir bien los términos bíblicos y la doctrina cristiana concerniente al Evangelio, de tal modo que no sea nuestra concepción del Evangelio un aspecto tan ambiguo como para que podamos ser persuadidos por cualquier clase de doctrina y como para que nos confundamos no haciendo la distinción de vida respecto a otras formas de Evangelio. Por lo mismo, creo que gran parte del problema de muchas denominaciones que se hacen llamar cristianas a sí mismas y que tienen un problema con el Evangelio es que parten por un concepto equivocado acerca de quién es Dios. ¿Qué y quién es Dios? Yo sé que la pregunta es bastante arrogante, definir a Dios. De hecho, esta es una cuestión que es un ejercicio mental o racional que solamente lo podemos hacer en términos limitados, eh, y que parte sobre la premisa de aquello que Dios ha revelado de sí mismo. Recordemos que la escritura nos señala que Dios, en Hebreos capítulo 1 verso 1, que Dios se ha revelado muchas veces, y lo leo el pasaje, Hebreos capítulo 1 verso 1, eh, nos dice lo siguiente. Dice, y Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo la resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La palabra de Dios nos da a entender que Dios se ha revelado. Y esta revelación que Dios ha hecho de sí mismo, la ha hecho a través de distintos medios en el pasado. Dios utilizó sueños, visiones, el Urín y Turín, que eran piedras con las cuales también que estaban en el pectoral de sumo sacerdote y que por lo cual también se tomaba y se daba a conocer la voluntad de Dios en determinadas acciones por medio de apariciones visibles, voces audibles, etcétera. Eh, Todas formas, como presbiterianos creemos, con las cuales hoy día Dios nos revela, ya nos revela de esa manera y que han cesado. Y la mayor revelación fue la encarnación misma de Cristo, la cual nos habla el libro de Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne. Dios mismo se encarnó con un propósito puramente salvífico de revelación y de gloria, eh, obviamente para cumplir obviamente lo que demandaba eh, el sacrificio por el pecado, de acuerdo a los términos que nos expresa Romanos capítulo 5 versículos del 18 al 19. Ahora, eh, y para nosotros es muy arrogante definir a Dios. O sea, si hoy día yo le pregunto a usted quién es Dios, usted me va muy probablemente mencionar algunas características de Dios y de esa manera tenemos una aproximación a la idea de Dios. Es bien interesante que Charles Hodge, en su teología sistemática reformada, él dedica un capítulo completo a hacer un acercamiento a la idea de Dios. Porque hablar y definir a Dios es algo que es
complejo. Y se los presento de qué manera lo es. Es como que la rata de un laberinto eh, que está inserta en un laboratorio tratase de analizar racionalmente a a su amo, dueño y el científico que la está observando. Yo sé que el ejemplo es bastante absurdo, pero entiéndanme que me refiero al hecho de la incapacidad que nosotros tenemos para justamente tener un concepto completo acerca de Dios. Por lo tanto, lo que sabemos de Dios es aquello que Dios ha revelado. Y acá yo he tomado el primer párrafo de la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo acerca de Dios y la Santísima Trinidad para definir qué es la definición que nosotros como presbiterianos tenemos acerca de Dios. Digo definición y definición entre comillas, porque Dios no puede ser definido como algo que es acabado completamente en el concepto que ha sido dado a conocer. Dios no puede ser encerrado en un concepto. Sin embargo, lo que decimos acerca de Dios es solamente en razón de lo que Dios ha revelado. ¿Y qué Dios ha revelado de sí mismo? Bueno, primero que hay un solo Dios, que es el único, viviente y verdadero, que es infinito en sus perfecciones, que es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, sin miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, ahí de ahí lo que hablábamos, todopoderoso, sabio, santo, libre y absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable, justísimo y para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad, verdad, perdonador de toda iniquidad y transgresión del pecado, galardonador de todos los que buscan con diligencia y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Este es Dios. O al menos es el Dios que nos revela las sagradas escrituras. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque fíjense cómo la definición, entre comillas, definición de Westminster, presenta a Dios en dos partes. Primero, en razón de su naturaleza divina y en razón de las características o atributos que son propias de él. Primero, respecto a su naturaleza, ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores cuando hablamos acerca de la imagen y semejanza, decimos que Dios es espíritu y Él es invisible y en razón de ello no tiene cuerpo, ¿ya? Juan capítulo 6 y por supuesto 1 Timoteo nos hablan justamente de que Él es invisible, que Él es espíritu y en razón de ello no podríamos suponer ni a tener una aproximación mental de una forma respecto a Dios. Los mormones creen que Dios tiene forma visible y que esa forma visible tiene características humanas. ¿Ya? De tal modo que los antropomorfismos o el lenguaje antropomórfico que utiliza la escritura para describir ciertas cosas de Dios debe ser en razón de que Él tiene en forma esas características. Y ellos piensan que Dios se parece a un ser humano. Y es por eso que las ilustraciones que ellos hacen de Dios siempre lo presentan con características humanas. Esa es la comprensión de la secta de los mormones. Y así muchos se atreven a hacer imágenes de Dios y es por eso que es un pecado grosero hacerse una imagen de Dios como algo comparable en términos materiales. Esta definición es muy hermosa para mí y creo que queda corta, pero fíjense que es importante al menos distinguirnos de las definiciones deficientes o los conceptos deficientes que existen respecto a Dios por parte de otros grupos evangélicos que presentan a Dios como si Él fuese material o como si Él fuese, o como que si sus atributos entraran en una constante contradicción entre sí, ¿ya?
No voy a ir a la base bíblica de esto porque usted lo puede revisar perfectamente y yo le puedo compartir este material. Eh, Ahora, la pregunta 24 parte sobre lo siguiente. Dice, ¿en cuántas partes se dividen estos artículos? ¿Qué artículos? Fueron los que nos estuvo hablando el hermano Héctor Pagán en el denominado credo apostólico. Eh, y para ello me gustaría que leyésemos nuevamente el credo apostólico. Voy a... Deme un segundo. Ahí sí. Esta, y voy a ampliar la imagen para que se pueda ver. Dice así. El credo apostólico dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y en la vida perdurable. Amén. Este credo, me gustaría presentar los antecedentes de este credo y por eso quería mostrarle un video que espero que se escuche. Es de Byte, ¿ya? Vamos a sacar un poquito la publicidad. Deme un segundo. Primeros tiempos de la Iglesia, los cristianos elaboraron breves y sencillos resúmenes de la fe. Estas breves declaraciones se conocieron como credos. La palabra credo procede del latín credo, que significa creo y confío. Uno de estos credos, y quizá el primero y más famoso, es el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es básicamente una declaración de fe que resume las creencias fundamentales de la gran mayoría de confesiones cristianas. Aunque su origen exacto es incierto, se cree que se desarrolló gradualmente a lo largo del tiempo en lugar de ser compuesto por un solo autor. Este credo en particular toma su nombre de la tradición según la cual los 12 apóstoles, los discípulos originales de Jesús, aportaron cada uno una cláusula al credo. Sin embargo, probablemente esta tradición es más una leyenda que un hecho histórico. El credo tal como lo conocemos hoy no existía en su forma completa en tiempos de los apóstoles. La primera versión del credo de los apóstoles se remonta al siglo II o III después de Cristo. Evolucionó a partir de credos bautismales más sencillos utilizados en la iglesia cristiana primitiva para afirmar la fe de los nuevos creyentes. Estos primeros credos se centraban en doctrinas esenciales como la creencia en Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. El proceso exacto de formación del credo no está bien documentado. Probablemente surgió como un resumen conciso de las creencias cristianas en respuesta a los desafíos teológicos y a la necesidad de una expresión clara de la fe. El credo de los apóstoles no era solo una declaración de creencias, sino que también servía como herramienta didáctica para el catecismo y como declaración unificadora para las diversas comunidades cristianas de la época. Las personas que se preparaban para el bautismo en los primeros siglos de la iglesia cristiana aprendían un breve resumen de lo que creen los cristianos. Una versión llegó a ser aceptada como el credo de los apóstoles, porque se pensaba que incluía la enseñanza esencial de los 12 apóstoles, los primeros seguidores de Jesús. Los cristianos fueron y son bautizados en la fe de los apóstoles. A lo largo de los siglos, el credo sufrió pequeñas modificaciones y adaptaciones en distintas regiones y tradiciones cristianas. La versión actual del credo de los apóstoles, ampliamente aceptada, surgió en torno al siglo VIII y ha sido utilizada por diversas confesiones cristianas, incluidas las iglesias católica romana, la iglesia ortodoxa y la mayoría de las denominaciones protestantes. Aunque los orígenes del credo no se atribuyen directamente a los apóstoles, refleja las enseñanzas
y creencias esenciales del cristianismo primitivo transmitidas de generación en generación. Sigue teniendo importancia como declaración fundacional de fe para muchos cristianos de todo el mundo. Decir el credo une a los cristianos como comunidad creyente, más allá de las diferentes tradiciones y prácticas. Al recitar el credo, nos unimos a los cristianos de ayer y de hoy, y de todo el mundo, para proclamar nuestra fe común. A continuación, el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Perfecto. Me imagino que se escuchó, o espero que se haya escuchado. Eh, bueno, respecto a este credo, que era una fórmula doctrinal que se desarrolló dentro de los primeros, digamos, el primer siglo de la Iglesia y fue ampliamente citado por parte de los padres apostólicos, es un resumen conciso de doctrinas que pueden ser divididas en tres partes. La primera de ellas es que Dios y Padre en nuestra creación. Segunda sección, Dios el Hijo en nuestra liberación. Y tercero, Dios el Espíritu Santo en nuestra santificación. Si quisiéramos dividir el credo, tendríamos que, o al menos el Catecismo de Heidelberg presenta la división de estos artículos de fe en tres partes, ¿ya? Recuerden que lo que nos expuso el hermano Héctor Pagán fue los elementos que constituían este credo, y acá está la subdivisión con la cual tiene este credo. Por qué Heidelberg o el Catecismo Alemán de Heidelberg cita al credo apostólico? Porque da cuenta eso de que los artículos de fe de la Iglesia protestante reformada están en estrecha comunión con la doctrina apostólica católica de los primeros siglos de la Iglesia. Es decir, no somos parte de no somos una anomalía eh, en la historia de la Iglesia que ha inventado una nueva doctrina. Por el contrario, nos identificamos con una serie de continuidad doctrinal con los primeros cristianos y creemos que la doctrina ortodoxa ha perdurado hasta el día de hoy, ¿ya? Y mantenemos una línea de continuidad mostrando de que no creemos anomalías o interpretaciones nuevas respecto a la doctrina cristiana, como sí lo hacen la mayoría de las sectas y grupos religiosos anticatólicos, sino que, por el contrario, nos identificamos con una línea de continuidad doctrinal que es parte de la ortodoxia cristiana. Y esto no solamente lo hace el catecismo de Heidelberg, lo hace el catecismo de Ginebra, la confesión belga, la confesión helvética, la confesión de Westminster, la confesión bautista, los 39 artículos, etcétera. Ya la confesión de Augsburgo. Las grandes confesiones de fe también protestantes se van a identificar con los elementos del credo apostólico como parte de una línea de continuidad. Ahora, más que entender esto, tenemos que también verlo que el credo constituye no solamente un material doctrinal de, del primer siglo que podría ser utilizado como una forma de instrucción para la preparación bautismal. De hecho, no voy a entrar en detalles, pero hay un documento que es bien interesante que se llama la Didaché, que es un documento redescubierto hace muy pocos siglos y eh, que es ampliamente también citado por los padres apostólicos, y que este documento era una verdadera preparación e instrucción respecto a la forma como debían aplicarse los sacramentos. Eh,
y era parte del material que utilizaba la iglesia del primer siglo como para poder llevar a cabo la celebración de la cena y del bautismo. Eh, es bien simpático porque habla del bautismo como rociamiento. Por lo tanto, pero no solamente es eso, sino que también es un documento que confiesa doctrina y al confesar doctrina separa de las herejías que habían presentes en ese tiempo respecto al concepto de Dios, al concepto del Hijo y al concepto del Espíritu Santo. ¿Ya? De allí que la iglesia comienza a desarrollar los grandes credos y al menos nosotros como protestantes presbiterianos nos adherimos desde el credo niceno, que es la ampliación del credo apostólico, hasta lo que va a ser el credo de Calcedonia o eh, el credo de Calcedonia, ¿ya? Los 5 primeros concilios ecuménicos de la iglesia. Material sobre esto les puedo compartir en otra oportunidad, pero es importante que entendamos que el credo constituye parte de la primera instrucción cristiana que debiesen recibir todos aquellos que se acercan a la iglesia verdadera, ¿ya? Ahora, como les digo, a partir de ahora, en el catecismo de Heidelberg, perdón, a partir de ahora en el catecismo de Heidelberg va a comenzar a estudiarse los artículos del credo apostólico a partir de estas 3 secciones. Primero, Dios Padre y nuestra creación, que es el tema que voy a abordar hoy. Luego, lo que va a venir en las próximas secciones, Dios el Hijo, nuestra liberación. Y por otra parte, Dios el Espíritu Santo, nuestra santificación. ¿Ya? Nuevamente voy a mostrarle el credo solamente para que ustedes puedan ver cómo están organizados estos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Primera sección. En el Hijo Jesucristo, su único Señor nuestro, y que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Herodes, bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y muerto y sepultado. eh, y dedica toda esta sección a lo que es la obra de Cristo, tanto su encarnación, crucifixión y lo que él logró en la cruz. Y posteriormente la acción santificadora del Espíritu Santo por medio de la iglesia. Por lo tanto, es bien interesante cómo el Catecismo de Heidelberg va a desarrollar ahora los temas subsiguientes a partir de esta estructuración del credo apostólico. ¿Ya? Eh, Espero que me haya dado a entender. Si no, por favor, hágame las preguntas pertinentes nomás. Bueno, vayamos a... eh, vayamos por favor a... Disculpen. Vayamos por favor a la primera pregunta, la siguiente pregunta, que es, puesto que solo existe un único ser divino, ¿por qué hablas de 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y la respuesta es, porque así se ha revelado en Dios, en su palabra, estas 3 personas distintas son el único, verdadero y eterno Dios. Y acá yo he puesto una imagen que es el símbolo de Atanasio, correspondiente al credo de Atanasio, eh, uno de los grandes credos que nace a partir de concilios de la iglesia, que no pertenece el credo de Atanasio a un concilio ecuménico, sin embargo, es parte de la identidad ortodoxa de la iglesia occidental. Eh, Miren, eh, primero, cuando nosotros hablamos acerca de un único Dios verdadero y al mismo tiempo de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la respuesta de la pregunta nos dice que estas 3 personas distintas son el único y verdadero Dios eterno, es, es que estamos citando nada más que la doctrina de la Trinidad, ¿ya? Que es obviamente el primer concepto que aborda o que está implícito en este credo apostólico. Recordemos, el credo apostólico hablaba del Padre, Hijo y Espíritu Santo y se estructuraba en base a las 3 personas. Em, Cuando hablamos de esta doctrina de la Trinidad, quizá pueda ser resumible en 3 grandes principios principales. El primero de ellos
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son cada uno igualmente el mismo Dios. ¿Ya? No es que existan tres dioses, como lo vamos a ver ahora en el desarrollo del credo Atanasio, sino que eh, eh, hablamos de un solo Dios que existe en tres personas divinas y que la indivisible esencia divina y todas las prerrogativas y perfecciones divinas pertenecen a cada uno de ellos en el mismo sentido y grado. Es decir, no es que Cristo sea un Dios menor en grado, en naturaleza o en perfecciones, o un Dios mayor sea el Padre, y que el Espíritu Santo sea de alguna manera, tenga elementos de la deidad, pero no constituye un Dios. Por el contrario, estos comparten una misma naturaleza divina y son un solo Dios. Que estos títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son nombres diversos de la misma persona, en relaciones diferentes, sino de personas distintas. Es decir, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre, tal como lo presenta este símbolo de Atanasio, que me gusta mucho. Resume muy bien la doctrina. Dice Dios en el centro, Dios es el Hijo, Dios es el Padre, Dios es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Espíritu Santo, que es aquello que justamente estamos diciendo ahora. Y que estas tres personas divinas se distinguen unas de otras por ciertas propiedades personales y se revelan bajo el orden y subsistencia y operación. Vamos a ver una relación filial, una relación expresada en la escritura que habla acerca de orden y filiación, ¿ya? Me gustaría, por favor, me gustaría que leyésemos, y no sé si alguien me puede ayudar aquí, porque no quiero ser protagonista solamente yo de la lectura, a que leamos el credo de Atanasio, nos demos el tiempo de leer el credo de Atanasio. Yo sé que esto a lo mejor podría ser para algunos muy nuevo, pero, estimados, de verdad, cada día veo con mayor necesidad el hecho de que nos involucremos con la doctrina cristiana ortodoxa protestante, pero fiel a las escrituras, ¿ya? Y por eso mismo creo que hay un problema hoy día mayoritariamente en el mundo cristiano evangélico, que justamente que no tiene definiciones doctrinales ni tampoco tiene una claridad acerca de lo que dice creer. Y por eso mismo me parece pertinente ser bastante específico en relación a estos conceptos, ¿ya? No sé si, amigos, alguno de ustedes puede mutearse y leer en voz alta. No es muy largo. Yo, Adelante, Paulita, creo que es. sí, ¿Sí? ¿me lo va mostrando en pantalla? ¿Lo leo desde el Sí, principio o leo el... desde el principio. Leámoslo del principio. Está proyectado según yo. es que leo lo que es el credo. El credo de Atanasio lleva el nombre de Atanasio, un obispo del siglo IV y destacado defensor del trinitarismo. El credo, que tiene orígenes latinos, declara creencias claves sobre la Trinidad, específicamente la naturaleza igualitaria de las tres personas. Es uno de los tres credos aceptados por la Iglesia Reformada en América. Aquí está el credo. Ya. Todo el que quiera ser salvo debe, ante todo, guardar la fe católica. Quien no la observe en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá eternamente. Ahora bien, esta es la fe católica. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu. Pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. El atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. El Padre es increado, está increado. El Hijo está increado. El Espíritu está increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno. Y sin embargo, no hay tres seres eternos. Hay un solo ser eterno, como también no hay tres seres increados ni infinitos, sino solo un ser que es increado e infinito. Asimismo, el Padre es todopoderoso,
El Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso, y sin embargo no hay tres seres todopoderosos, sino un ser que es todopoderoso. Así también el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino un solo Dios. Así también el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor, y sin embargo no hay tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. El Padre no fue hecho, ni creado, ni engendrado por nadie. El Hijo tampoco fue hecho o creado, pero sí fue engendrado solo por el Padre. El Espíritu tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Hijo. Hay, por lo tanto, un Padre, no tres padres. Hay un Hijo, no tres hijos. Hay un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada es antes o después, nada es mayor o menor. En su totalidad las tres personas son coeternas y coiguales entre sí. De manera que en todo, como quedó dicho antes, debemos adorar su Trinidad en su unidad y su unidad en su Trinidad. Por tanto, el que quiera ser salvo debe pensar así de la Trinidad. Además, es necesario para la salvación eterna que la persona también crea fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta es la fe verdadera, que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es tanto Dios como humano, igualmente. Él es Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y Él es humano de la sustancia de su madre, nacido dentro del tiempo, plenamente Dios y plenamente hombre, con un alma racional y un cuerpo humano, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad, quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo no es dos, sino un solo Cristo. Él es uno no por la conversión de su divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Él es uno, ciertamente no por confusión de su sustancia, sino por la unidad de su persona. Pues así como el alma racional y el cuerpo es un solo humano, así Dios y el hombre es un solo Cristo. Él sufrió por nuestra salvación. Él descendió al infierno. Él resucitó de entre los muertos. Él ascendió al cielo. Él está sentado a la diestra del Padre, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. A su venida, todos los humanos resucitarán corporalmente y darán cuentas de sus propias obras. Los que han hecho el bien entrarán a la vida eterna. Los que han hecho el mal entrarán al fuego eterno. Esta es la fe católica. Uno no puede ser salvo sin creer en esto con firmeza y fidelidad. Gracias, Paola. Yo sé que fue largo, pero es verdaderamente un hermoso resumen doctrinal desarrollado en los primeros años de la Iglesia que establece nuestra concepción cristiana acerca de la Trinidad. Eh, es interesante que usted también en la iglesia o en una iglesia local ortodoxa, reformada, protestante, bíblica, pueda usted incrementar su aprendizaje y conocimiento acerca de esta tremenda doctrina de la Trinidad, ¿ya? Que es parte de un dogma que nosotros abrazamos y queremos mucho, ¿ya? Eh, por lo tanto, ante la pregunta del catecismo, ¿por qué se ha revelado Dios? Perdón, puesto que existe un solo único Dios, puesto que solo existe un ser divino, ¿por qué hablas del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y la respuesta es porque así se ha revelado en su palabra. Estas tres personas distintas son el único, verdadero y eterno Dios, ¿ya? La base bíblica de esto, vamos a revisar algunos textos bíblicos, y este fue un párrafo sacado de la Confesión de Fe de Westminster respecto al capítulo Dios y la Santísima Trinidad. Dice, en la unidad divina hay tres personas con sustancia, poder y eternidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nos citan algunos textos, vamos a revisar algunos de ellos. En 1 Juan, capítulo 1 Juan, capítulo 5,
verso 7, dice así. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este texto normalmente ha sido cuestionado eh, por varias, eh, por varios manuscritos, o sea, por la crítica textual principalmente. Pero bueno, nosotros nos adherimos, o al menos yo, el texto recibido. Mateo capítulo 3 verso 16 nos habla también acerca de esto. Mateo 3 16 dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Fíjense acá la escena en la cual eh, después dice, y hubo una corona en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Aquí está la imagen misma en esa escena del Padre en una voz audible diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. El Espíritu Santo que descendía en forma de paloma y Cristo mismo encarnado, ¿ya? eh, Estas no son tres, no se nos presenta la escritura como tres dioses distintos, sino como un solo Dios verdadero. Vamos a, por favor, a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, el 4 al 5. Deuteronomio 6, del 4 al 5, dice, oye Israel, nuestro Dios Jehová uno es. Oye Israel, nuestro Dios Jehová uno es. Por lo tanto, es tanto verdad que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, sino un solo Dios. ¿Ya? Eh, bueno, en otra oportunidad más adelante podremos demostrar cuáles son las bases bíblicas que nos habla. Textos explícitos que el Padre es Dios, textos explícitos que nos mencionan que el Hijo es Dios y textos explícitos que nos hablan de que el Espíritu Santo es Dios. Siempre me gusta utilizar el texto respecto al Espíritu Santo, que es Dios, eh, como el texto que aparece en el libro de Hechos cuando eh, Ananías y Zafira son destruidos, ¿ya? Y aquí se reemplaza, se utiliza, se le llama al Espíritu Santo Dios. Se los leo, se los leo. Es Hechos capítulo 5. Eh, Dice, deme un segundo, ya, eh, 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 ya, en el texto dice, Ananías le reclamó, pero ¿cómo es posible que Satanás haya entrado en tu corazón y mintieras al Espíritu Santo y te quedas con parte del dinero? Y después dice, ¿cómo se te ocurre hacer esto? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Nuevamente repite este concepto cuando en el versículo 9 le dice, ¿por qué pusieron de acuerdo para poner en prueba al Espíritu del Señor? Y de esta manera llama al Espíritu Santo Dios con un texto explícito. Bueno, y así hay varios textos. Pues también diríamos que el Padre no es de nadie, ni engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es engendrado al eterno del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. ¿Ya? Esto tiene que ver con el orden de la filiación y es un tema un poco más complejo que lo podremos desarrollar mucho más adelante. Pero la idea del catecismo, al menos, es que nosotros entendamos este concepto básico, ¿ya? Que eh, Dios existe en tres personas divinas, que no son tres dioses, sino un solo Dios verdadero. No vuelvo a decir, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. ¿Ya? Les recomiendo que revisen el Credo Atanasio, lo lean, es un tremendo documento al cual le invito a que abracen también. La siguiente pregunta dice,
¿Qué profesas cuando dices creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Que esta es la primera declaración del credo apostólico. La respuesta es que el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellas hay, quien sostiene y gobierna por su eterno consejo y providencia, es mi único Dios y Padre a causa de Cristo su Hijo. Lo primero que nos habla esta frase que me encanta a mí, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Primero debemos decir que aunque la Escritura en varias ocasiones llama al Hijo Creador, hay suficiente evidencia en la Escritura misma para sostener que no es solo la persona del Hijo quien crea, sino que es Dios quien crea. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo la Escritura respalda el hecho de que se nos menciona que el Padre crea, el Hijo crea y el Espíritu Santo crea. Por favor, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 2, donde vamos a hablar acerca de que el Padre se nos menciona como creador. Hebreos capítulo 1, verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero todo y por quien asimismo hizo el universo. En este orden de filiación se nos menciona que el Padre crea por medio del Hijo. ¿Ya? En Juan capítulo 1, versículo 2, Juan capítulo 1, versículo 2, demos un segundo. Juan 1, 2 dice así. Dice, este era en bueno, el leo del versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se nos presenta al Hijo encarnado como creador, ¿ya? Y también en el libro de Job, capítulo 26, versículo 13, Job, capítulo 26, versículo 13. Job está ante los salmos. Job 23, 13 dice así. Perdón, 26, 13. Dice, su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa, atribuyendo también la creación al Espíritu de Dios. Por lo tanto, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu se nos mencionan como creador. De ahí que Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2, nos diga lo siguiente. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, la frase del credo dice, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Efectivamente. Y este Dios creó todas las cosas para manifestación de su poder, de su sabiduría y bondad. La evidencia bíblica la encontramos en Romanos capítulo 1, verso 20, pero me gustaría leer eh, Salmos capítulo 104, verso 24. Si me pueden acompañar con la Biblia, sería ideal. Salmo 104, versículo 4. 104 dice, el que hace los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Bueno, el Salmo 104 en general, ya lo vamos a leer completo, más adelante en unos versículos, se nos menciona que Dios crea todas las cosas y de hecho va a hablar acerca del por qué lo hace. Eh,
Ya vamos a ir al texto de eso porque más adelante se encuentra. Eh, ok. Esta sección acerca de Dios creador del cielo y la tierra nos habla acerca de 4 puntos importantes, ¿ya? El primero es que cuando decimos nosotros que Dios Padre creó los cielos y la tierra, estamos afirmando que ni el mundo visible, ni alguna de las cosas que hay en él, ya sea en sustancia o en forma, existen por sí mismos. Los marxistas eh, creen que el universo, que toda la existencia de las cosas es puramente material y que el universo siempre ha existido y no tiene un inicio y que de alguna manera se sustenta por sí mismo, porque al ser todo puramente material, no hay lugar para algo espiritual como Dios. De ahí que el ateo que diga que Dios no es el autor de los cielos y la tierra, sino que tenga que atribuirle a fenómenos puramente físicos la creación de todas las cosas. Yo, como profesor de ciencias, cuando mis alumnos me preguntan cómo se crearon las cosas, yo digo abiertamente, fue Dios quien creó los cielos y la tierra. Y es interesante esa declaración, estimados, y de hecho eh, no debemos pensar que es una declaración puramente superficial. De hecho, el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 3 es bastante claro cuando nos dice lo siguiente, un texto que me gusta mucho. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria, la expresión de su sustancia, sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, y después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por lo tanto, todas las cosas son sostenidas por Dios. El universo no se sostiene por sí mismo, tiene un autor que ha dejado consignado su huella, su firma ahí, y ese es Dios. De hecho, Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32 va a ser bien en claro en esto, cuando nos habla en el versículo del 18, Romanos 1 del 18 en adelante, dice, eh, perdón, del 19, dice, porque lo que de Dios se conoce les manifestó, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, y después dice, eh, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres, corruptibles de aves, cuadrúpedos y reptiles. Mike Perlman, en su teología sistemática, y quizás lo único que rescato de ella, es que él decía que cuando hablaba acerca de la creación, citaba como Dios, habiendo creado todas las cosas para su propia gloria y habiendo creado al hombre para manifestar su gloria y para que sea un partícipe de la gloria de Dios, el hombre terminó por su pecado atribuyéndole la gloria no al creador, sino a los elementos de la creación. Y decía, bueno, Dios se reveló por medio de las plantas y el hombre utilizó las plantas para hacer eh, la hechicería. Dios se reveló por medio de los astros, pero el hombre en su pecado lo distorsionó todo y terminó haciendo la astrología. Y así el hombre comienza en su intento desesperado a atribuir cualidades divinas a los elementos de la creación. De verdad, hermanos, esto es horrible, ¿ya? Somos verdaderamente torcidos, ¿ya? Segundo principio, que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creó los elementos sacándolos de la nada. Estimados, cuando nosotros decimos que Dios creó todas las cosas,
decimos que Dios la creó ex nihilo. ¿Y qué significa ex nihilo? Es el término que utiliza en parte Moisés para referirse en el escrito de los libros del Pentateuco cuando habla de que Dios creó. La palabra creó, crear significa hacer a partir de la nada. La palabra de Dios en el texto que leímos de Hebreos dice que, no sé si usted ha puesto atención en el texto de Hebreos que leímos, Hebreos 11:3, eh, pero utiliza un término que es bien apropiado para citar ahora. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Dios crea a partir de su palabra. Él dice y es hecho. Y Dios dijo, sean hechos los cielos, y los cielos fueron hechos. El poder de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es importante hablar de una creación ex nihilo o una creación a partir de la nada? Porque no es que las cosas hayan surgido en razón de una materia preexistente que haya sido utilizado para que se desarrollen posteriormente todas las cosas. No, Dios creó todo a partir de la nada. Y esta es una verdad bíblica que al menos nosotros debemos defender y que está intrínsecamente relacionado con la declaración del credo cuando dices con Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Tercer principio, que es Génesis, que cuando Dios acabó de hacer todas las cosas, estas eran buenas, cada una según su género. Y esto es bien explícito en la escritura de Génesis capítulo 1, cuando nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Y por último, algo muy importante de esta declaración es que el objeto de Dios en la creación fue manifestar su propia gloria. Y ahí el texto claro es Colosenses 1:16, que nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos y dominios, poder y autoridad, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y esto nos quita a nosotros del foco de la atención por un rato y nos lleva a pensar que todo se centra en Dios. ¿Se dan cuenta lo importante que es pensar en la creación? Pensar en Dios, autor de todas las cosas, que todo fue hecho por Él y para Él. Nosotros mismos fuimos hechos por Él y para Él. No para que usted viva la mejor vida espectacular, para que usted viaje a los paisajes más paradisíacos, porque el fin de la vida es pasarla bien, aprovechar el día a día, porque la vida es corta. No, todo fue hecho por Él y para Él. Como dice la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es conocer a Dios, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es nuestro fin. La siguiente pregunta dice, perdón, estamos en la misma pregunta que dice, ¿qué profesas cuando dices creo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Y la respuesta continúa, no solamente lo relaciona con que Él hizo todo, sino también lo relaciona con que de entrada de la declaración que Dios creó los cielos y la tierra, está una alusión a su providencia. Dios gobierna todo con su eterno consejo y providencia. Y aquí vamos ahora sí al Salmo capítulo 104. Y vamos a ver cuál es el alcance de la creación de Dios y su providencia en la creación.
Salmo 104. Dice, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestiduras, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes en su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace los vientos sus mensajeros y la flama de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, el sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, etcétera. Eh, Después nos habla el capítulo completo acerca de cómo Dios hizo todo. Y versículo 31, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Por lo tanto, Él hizo todo para su gloria. Él gobierna su creación y su providencia, a través de su providencia. Por cierto, más adelante, en las siguientes sesiones, vamos a desarrollar el tema que tiene que ver con la providencia de Dios, ¿ya? Y también cuando nosotros decimos que creo en Dios Padre Todopoderoso, no solamente estamos hablando de que Dios creó todo, todo lo que hemos mencionado acerca de lo que implica esto, y que no solamente lo creó, sino que lo gobierna, sino que también hablamos de que el término acá es muy personal. Creo en Dios Padre Todopoderoso. No habla acerca de la paternidad de Dios, ¿ya? Por favor, vayamos a Romanos capítulo 5, perdón, Romanos 8, del 15 al 16, y dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, no solamente un reconocimiento público acerca que Dios hizo todo, no solamente implica reconocer que Dios gobierna con su consejo y providencia, implica apropiarnos, reconocer que estamos en su paternidad, que hemos sido adoptados por Él, que estamos en el pacto con Dios, que hemos sido incorporados a la ciudadanía de Israel, que somos partícipes de las promesas de la gracia. Eso significa decir creo en Dios Padre Todopoderoso. Y cuando los hermanos de los primeros siglos repetían este credo, ellos pensaban y creían que eran parte de la familia de Dios cuando decía, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios 1:11. Deme un segundo. Dice así, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿A fin de qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio y nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estimados amigos y hermanos, entonces cuando declaren ustedes, junto con el credo apostólico, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, estamos afirmando que somos de Dios. Somos de Dios. Y es una declaración tremenda, esa sola frase presente en el credo, que obviamente es repetida por nuestra confesión, o sea, por nuestro catecismo de Heidelberg. Solamente para terminar,
yo quisiera mostrarles lo que viene, ¿ya? Deme un segundo. Eh, eh, ¿Por qué lo que viene? Porque fíjense, para que ustedes mantengan un hilo de conexión. Déjeme, acá está. Ok, estamos acá en la pregunta 26 y eso es lo que desarrollamos hoy. Después vamos a hablar acerca la próxima semana de la providencia de Dios, cómo Dios gobierna todas las cosas y cómo Dios nos sustenta y cómo Dios sustenta su creación y para qué nos sirve esto. ¿Para qué nos sirve saber acerca de la creación y la providencia de Dios? Y posteriormente que veamos eso, vamos a desarrollar la doctrina del Hijo, ¿ya? La doctrina del Hijo, asociado, obviamente, al Evangelio. ¿Por qué es importante que Él fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de María Virgen? ¿Cómo se te beneficia de esta santa concepción y del nacimiento de Cristo? ¿Qué entiendes cuando dice que Él sufrió? ¿Qué significa que padeció bajo el poder de Poncio Pilato? Vamos a desarrollar como tal el credo apostólico, ¿ya? Eso es todo lo que tengo para compartir el día de hoy. Y no sé si alguien tiene preguntas y comentarios porque sería muy bienvenido. Por favor, si usted los tiene, una pregunta, un comentario.